De inmediato establecemos contacto con Helsi Bonilla, importante conferencia de prensa del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Nunca será para un país una buena noticia que una planta de una maquila en el país cierre sus funciones. Esto es lo que está ocurriendo con la que está, o la denominada SIC San Miguel. Y esta situación, aunque no han cerrado otras plantas que también tienen en el país, pudiera agravarse en lo sucesivo, producto de toda la situación que está viviendo el país en materia fiscal, encarecimiento de insumos, entre otros. Escuchamos. Helsi. Bien, gracias. Buenas tardes, José Antonio. Así es, en conferencia de prensa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Santiago Herrera, refiriéndose a la salida de Gildan, donde deja a 4.700 hondureños sin empleo. Si no se resuelve en los próximos 3 meses el problema de la energía, vamos a tener todavía muy graves problemas. Estamos esperando que el Congreso se reúna para discutir nuevas leyes que pueden afectar a las empresas, y eso es peligroso para la retención de las inversiones. No hay nueva inversión extranjera en Honduras. Lo que se tenía programado está paralizado hasta segunda orden. Y esa es una grave crisis porque el ahorro nacional no es suficiente para mantener el nivel de inversión que requiere el país, y el ahorro externo se convierte en inversión extranjera directa, es el complemento necesario para crear esas oportunidades. Pero si no está viniendo nuevas inversiones y las que tenemos aquí están paralizadas porque todavía están con un nivel de alto grado de incertidumbre, es muy difícil que pensemos en la generación de nuevos empleos. Todo esto al final de cuentas pega en el empleo, directo o indirecto, y todo eso significa afectar los ingresos de la familia y la calidad de vida de nuestra familia hondureña. Bueno, continuamos con esta conferencia de prensa que brinda don Santiago Herrera, director ejecutivo también del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, refiriéndose a lo que está ocurriendo con respecto al sector energético del país, donde ya se ha anunciado la compra de barcazas que son chatarras que estaban ubicadas justamente en Cuba y que han llegado a Honduras y que son justamente que vienen de Turquía. Solo falta que aparezca don Axel también por allí. Pero las condiciones están obviamente para que no se venga más inversión. En cuanto a la pregunta de empleo, estos 2.700 empleos que se pierden en la operación de Gildan significan aproximadamente 9.500 empleos indirectos de todas las personas que trabajan en los proveedores y en la economía alrededor de la planta que se derrama, ¿verdad? En cuanto a la pregunta sobre si hay una intención diferente detrás de esto, me gustaría decirle de que las empresas toman sus decisiones en base a rentabilidad, no en base a otros criterios políticos que se pudieran considerar. Eddie Quintero, de hoy. Don Héctor Corrales, quien es asesor o asistente de finanzas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Continuamos con esta conferencia de prensa que se lleva desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada con respecto a la salida de la maquila llamada Gildan, que se traslada a otro país y deja 4.700 hondureños sin ninguna oportunidad de trabajo. Continuamos en esta conferencia de prensa desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde se discute sobre la salida de esta empresa. Escuchamos a don Santiago Ruiz. Don Santiago. No podemos garantizar que la planta que se está cerrando aquí se está abriendo en otro lugar. Lo que nosotros sí sabemos es que la empresa Gildan, que es un monstruo de empresas, está expandiendo algunas operaciones en otros países como República Dominicana y Bangladesh. Eso sí lo sabemos, pero no podemos decir que esta planta se va a abrir en otro lugar. Hay que tomar en consideración varios elementos. Uno, por ejemplo, la contracción del mercado del comercio mundial. Estados Unidos ha reducido las compras, por ejemplo, de productos industriales como los que produce la maquila en hondureña en un 22%. En Honduras hay un porcentaje que puede andar alrededor del 20% de contracción, y también, pero hay países como Nicaragua donde esa contracción apenas es del 9%. ¿Qué está pasando entonces? Algo no estamos haciendo tan bien aquí, que está afectando los costos, ya sean invasiones, ya sean energía u otros. Quisiera aprovechar esta pregunta, porque no voy a responder la de energía, porque este no es el tema de la conferencia, Eddie, me disculpas, para hablar de los empleos directos que se pierden. 2.700 empleos directos.
9.450 empleos indirectos. Dependientes directos familiares, 9.900 personas. Salarios dejados de percibir son 600 millones al año. Pérdida de exportaciones, estamos hablando de 2.500 millones de lempiras en pérdida de exportaciones por exportaciones de esta planta, aproximados por supuesto, y pérdida de proveedores locales de 850 millones. Significa esto, por ejemplo, y esto sí es importante destacarlo, que para la comunidad, la ciudad de Choloma y los pueblos y aldeas que están alrededor de esta zona del Valle del Valle de Sula, de Choloma, significa sumen 600 millones de salarios, 850 millones de compras locales, estamos hablando de 1.450 millones. Estos puestos indirectos que se pierden, puede ser un vendedor de baleadas en el portón de la maquila, puede ser un vendedor de ropa que esté en la esquina con un puesto de ropa usada, puede ser hasta un agiotista, una persona, un prestamista que presta dinero a los trabajadores de ahí, el transportista que traslada personas en un bus. Todos esos pierden cuando suceden estas cosas, y eso es un efecto como de cascada que va acumulando pérdidas, y eso las claras impactará por un lado a la alcaldía de Choloma, por otro lado a los negocios de Choloma, y en tercer lugar, pero lo más importante, a las familias que dependen de estos ingresos en esa zona. Periodista Kelvin. Don Santiago, aquí, si escuchamos, don Santiago, todo lo que usted dijo, lo que representa la pérdida en cuanto a mano de obra, la situación económica, ¿cómo recuperar eso? Es la gran pregunta ahora, cuando una empresa como Gildan se va y deja a cientos de hondureños sin la oportunidad de empleo. ¿Cómo recuperar, cómo volver a que estas personas se vuelvan gente de la producción económicamente activa? Bueno, lo contestó don Santiago a la primera pregunta, pero es abordar los factores que están afectando nuestra competitividad y que le dicen a los inversionistas que Honduras no es un lugar acogedor para la inversión, ¿verdad? Entonces, primero la creación de confianza, porque el empleo solo se crea a través de la inversión, ¿verdad? La seguridad jurídica y que las empresas puedan confiar en que en las reglas con las que invierten se van a mantener a través del tiempo, eso es algo importantísimo para que la inversión venga. Entonces, para recuperar empleo, solo inversión, y para la inversión, solo tener reglas claras e invitar a los inversionistas a que vengan, no con invitaciones, sino con condiciones de país. Mario. Señor García, justamente el Héctor García, quien es asesor económico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, luego de los datos escalofriantes dados por la huida del país de la empresa Gildan, que deja a más de 4.700 hondureños sin oportunidad. No tenemos, como ya lo dijo Héctor antes, un balance de todas las plantas que hasta el momento han cerrado. Sabemos varias cosas. Sabemos que en regímenes especiales tenemos aproximadamente 491.000 puestos directos de trabajo. 6 de cada 10 empleos formales que se generan en Honduras están bajo regímenes. Y los que se sienten amenazados, los que tienen condiciones de incertidumbre como la que estamos viviendo ahorita, son esas gentes. Esas empresas que están posponiendo sus inversiones de reinversión de utilidades, ampliaciones o expansiones, que además tienen el efecto del mercado internacional que les está pegando duro. Entonces, cuando eso sucede, las empresas buscan cómo estructurar mejor sus costos, porque tienen que reducir costos, pero Honduras no nos está mandando un mensaje de esa naturaleza, porque los costos se incrementan día a día, y no solo eso, ojalá se resolviera el problema pagando más cara energía, como lo que nos va a pasar ahorita, sino simplemente porque no hay energía. ¿Y cómo se trabaja en eso? Héctor lo ha dicho claramente, se llama confianza. Cuando hay incertidumbre, solo la confianza puede recuperar el clima de negocios, y solo con un clima de negocios favorable puede haber más inversión. Si no hay inversión, no hay más empleos. El gobierno de la República no crea empleo.
Nelson Lanza. Don Santiago Ruiz, hablando con respecto a esto que está ocurriendo en el país, si no hay seguridad jurídica no habrá inversión. Continuamos con esta conferencia de prensa de don Héctor García. Sí, los Estados Unidos ha reducido aproximadamente 22% sus importaciones en temas de textiles, pero las exportaciones de Honduras han caído 20%, en México han caído 7% y en Nicaragua 9%. Entonces esto apunta de que hay un problema de competitividad, ¿verdad? Sí, Nelson. García, en esta conferencia de prensa que brinda el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, compañeros y amables televidentes, con respecto a la preocupación existente, la realidad presente que vivimos los hondureños con la salida de la maquila en Choloma llamada Gildan. Los señales son las que nos van a decir si esto va a seguir o no. Pero por ahora, estos hechos, como los que estamos hablando ahora, y otros hechos, como el tema de las invasiones, que mientras no se resuelvan plenamente, no vamos a seguir conservando empleos, sino perdiendo empleos. Cuando una plantación de palma, otra de caña, una de ocra, están invadidas, o de banano, esto implica pérdidas de empleo. Tenemos que cuidar el clima, parte de esto tiene que ver, como bien lo decía Héctor, en la seguridad jurídica. Si no estamos combatiendo frontalmente las invasiones, si no estamos combatiendo la extorsión, si no estamos no dejamos de anunciar nuevos cambios de reglas para el inversionista, esto lo único que significa es pérdida de confianza. Y reiteramos, pérdida de confianza afecta el clima de negocios, y el clima de negocios afecta la inversión, y reiteramos, la pérdida de inversión significa pérdida de empleo, desmejoramiento de la calidad de vida del hondureño, que debe ser nuestro fin último. Muchas gracias, don Santiago Ruiz, en esta conferencia de prensa donde ha concluido en estos momentos José Antonio, Héctor, Eloísa Lorenzana, esta conferencia de prensa que ha brindado justamente el Consejo Hondureño de la Empresa Privada con respecto a lo que está ocurriendo en el sector norte del país, específicamente en Choloma, donde Gildan, la empresa maquiladora que daba oportunidad a 2.700 hondureños que laboraban en esa empresa y que además generaba una cantidad de empleos directos, es decir, personas que se dedicaban a la venta de comidas, quizá gente que podía brindar la oportunidad de prestar recursos económicos a otras personas a través del préstamo, pues están justamente sumamente preocupadas por la situación que vive el país en cuanto a este tema de la huida de esta empresa llamada Gildan. Así es que esto es lo que está ocurriendo en el país, Héctor, José Antonio, amables televidentes, donde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha manifestado su preocupación en cuanto al tema de poder mejorar las condiciones en cuanto al clima de inversión en el país. Así es que ha sido claro, la empresa privada hondureña ha manifestado y ha dicho de que si no se mejora el clima de inversión, el clima o la seguridad jurídica de las empresas ya existentes en el país, no habrá oportunidad de empleo y por lo tanto las empresas terminarán yéndose del país. Gildan aparentemente ya ha logrado establecerse en otro país y llevarse toda esta gran cantidad de empleos y dejar a cientos de hondureños sin la oportunidad de poder llevar el sustento diario a sus casas. Así están las cosas en el país y esto es lo que está ocurriendo, inseguridad jurídica, y la empresa privada nacional e internacional pues seguramente se irá del país. Junto a don Víctor Salgado, José Antonio, Héctor, Eloísa Lorenzana, vuelvo con usted, gracias. Buenas tardes.